Entramos de lleno a la palabra del Señor y vamos a leer qué dice Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Que Dios añada mucho más bendición a su bendita y santa palabra. Y le damos la bienvenida también a los hermanos que van a escuchar esta palabra. Todos, donde quiera que se encuentren, el Señor les bendiga. Leemos la palabra en el Evangelio según Lucas 22, versículo 31 al 32. Dice así la palabra del Señor: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Amén. Y también leemos la cita de Santiago, capítulo 4, versículo 7. ¿Lo tiene conmigo? Lo leemos juntos. Santiago, capítulo 4 y versículo 7. No. Esa es la cita que les digo, hermano. 7 y 8. Amén. Santiago 4, 7. Amén. Dice así la palabra del Señor, versículo 7. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Gloria a Dios. Sean nuevamente bienvenidos, mis amados hermanos. Rápidamente, ¿verdad? Queremos, con la ayuda del Señor, exponer lo que el Señor hoy ha puesto en nuestro corazón. El tema aparece ahí como en la mira o en el radar del diablo. Sabemos que nosotros le servimos a un Dios vivo. No le servimos a un ídolo muerto. No le servimos, hermano, a un Dios que le sirve las naciones. Dioses o personajes o profetas que murieron pero están en el polvo. No se levantaron de ahí. Nosotros le servimos a Cristo, que resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces tenemos un Dios vivo al cual nosotros le servimos. Por eso es de que la iglesia de Cristo es una iglesia que está activa. Es una iglesia que siempre está en fuego. Es una iglesia, cuando digo de iglesia, hermano, estamos hablando de todo el creyente que le sirve al Dios vivo. Es un creyente que siempre está, hermano, presto para hacer la obra de Dios, porque le sirve a un Dios vivo. Entonces, le servimos a un Dios vivo, pero también tenemos un enemigo en nuestras almas que no está muerto, que está vivo. Y él trabaja de una manera, podríamos decir, magistral. Él trabaja de una manera tan fino, tan astuto, que ha engañado a millones y millones y millones de personas. Y su engaño ha llegado a tal punto que los ha llevado al lugar de tormento. ¿Por qué? Porque les metió ideas falsas, les metió filosofías humanas, les hizo creer algo que en la Biblia está escrito, pero les hizo creer que eso es falso, que eso no existe. Muchos dicen: ustedes son ilusionistas, ustedes hablan de cosas que no existen, dice la gente de afuera. Pero nosotros sabemos por la palabra que es real y verdadero. Muchos dicen: no, el enemigo los ha engañado, diciéndoles que ellos pueden, ¿verdad?, alcanzar el cielo, o pueden alcanzar a agradar a Dios si son buenas personas, si son personas que no le hacen mal a nadie. El enemigo los engaña y les dice: usted está bien. Y cuando se mueren se dan la gran sorpresa. A otros les ha dicho que no existe el infierno, que el infierno es una historia barata, es un ilusionismo eso. Pero cuando se abren sus ojos en la eternidad, se van a dar cuenta de la realidad, y el enemigo los engañó.
Entonces el enemigo, que el Señor lo reprenda, ha venido engañando a la humanidad desde el huerto del Edén. Engañó a Eva y por eso perdieron el huerto. Le transversó las escrituras, le creyó. Entonces, después de esta pequeña introducción, hermano, quiero decirle que nosotros nos vamos a enfocar solo en un enemigo hoy, porque tenemos 3 enemigos. Pero hoy nos vamos a enfocar en este enemigo que es el diablo. Pero tenemos 3 enemigos. Uno es el mundo, otra es nuestra carne y otro es el diablo. Entonces, por eso tenemos que nosotros saber, ¿verdad? Discernir y saber que cuando el enemigo está trabajando, obrando, ¿verdad? Y sigilosamente introduciéndose para destruir. El enemigo muchas veces ha destruido hogares cristianos. ¿Por qué? Porque se infiltró alguien diciendo falsedades, hablando difamaciones, y el hogar se destruyó y lo llevó a tragedias. Se ha introducido muchas veces en las congregaciones y ha acabado con iglesias enteras. ¿Cómo se introduce el enemigo? Metiendo cizaña, metiendo divisionismo. Y hay gente que se presta para hacerle la guerra al pastor. Y son líderes, son gente que está dentro, pero se dejaron llevar por lo que el enemigo dijo. No te has dado cuenta que aquí te hacen injusticia, no te das cuenta esto y lo otro. Y la gente que no anda bien con el Señor cae en esas trampas. Y por eso se oye, hermano, de grandes congregaciones o pequeñas que han desaparecido, porque el enemigo, hermano, se introdujo. ¿Y a quién usó? A los mismos hermanos. Entonces, aquí rápidamente, en el verso que leímos, aquí dice el Señor, le dice a Pedro, le dice en este versículo que leímos, en el capítulo el versículo 31, Simón, Simón. Cuando la Biblia hace referencia a 2 veces el mismo nombre, está dando una advertencia. Cuando a alguien le dice Simón, Simón, y le dice, mire, el versículo 31, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearlo como a trigo. Hay varias cosas aquí, porque el tema es en el radar del diablo, porque que el Señor lo reprenda, pero el enemigo sabe el prospecto que hay detrás de ese hombre y esa mujer. Sabe bien. Pedro, un hombre de Dios, hermano, y sabía, hermano, que el enemigo quería, hermano, y el Señor le dice, Simón, Simón, pero el versículo que sigue después, el Señor le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Muchas veces, hermano, Dios tiene, hermano, un llamado para ese hombre, para esa mujer. Es un prospecto de Dios. Pero muchas veces la misma persona no se ha dado cuenta. Y el enemigo, ¿verdad?, que sabe eso, conoce el terreno espiritual, sabe, hermano, dice, denme a esta persona. No va a pedir a cualquiera. El enemigo no va a atacar a aquellos que tienen sus manos. Ellos ya los tienen con él. Va a atacar a aquel que es prospecto de Dios. Pero el Señor dice, ya rogué por ti. Entonces, mi amado hermano, usted y yo que estamos hoy aquí, los que nos escuchan, los que están por estos medios escuchando la palabra, Dios tiene un llamado. Tú eres un prospecto de Dios. Dios no te llamó por casualidad. Dios no dijo, hermano, en Dios no hay casualidades. En Dios no hay casualidades. Hay diosidades. Cuando Dios te llamó fue con el tiempo correcto. ¿Por qué? Porque Dios te lleva como la luz de la aurora de aumento en aumento. Hay quienes, dice la sociedad, la gente, la familia, dice, este no vale la pena. Esta mujer, este hombre es de lo peor. Esta persona no vale nada.
O sea, lo hacen, hermano, a un lado. Pero Dios dice, él o ella es un prospecto mío. Porque de lo vil y despreciado del mundo, dice, vino a llamar Dios. De lo despreciado del mundo. Y entonces, como el diablo, que el Señor lo reprenda, sabe que ese hombre, aunque estuvo en esto, no importa, dice Dios, es un prospecto mío. Entonces el enemigo dice, vas a ver cómo lo voy a zarandear, vas a ver cómo lo voy a regresar otra vez a la pocilga. Pero el Señor dice, ya rogué por él, ya rogué para que eso no suceda. Hermano, que estamos aquí, a veces nosotros cuando nos descuidamos nuestra vida espiritual, el enemigo no descansa. El enemigo no descansa, pero el creyente está dormitado, está acomodado, y el enemigo trabajando, metiendo sigilosamente. ¿Y qué pasa, hermano? Es un prospecto de Dios, pero muchas veces se adormeció, se acomodó, y el enemigo, mire, trabajando. Cuando viene a ver, ya lo tiene en murmuración, ya lo tiene hablando mal del ministro, ya lo tiene, hermano, siendo líder de una división. Y entonces, hermano, ahí vienen las consecuencias. Pero el enemigo trabaja fino. El enemigo no trabaja, hermano, no llega como lo pinta los pintores, como lo pinta la historia, con cachos y cola y de rojo. No, ese es un títere. Que el Señor lo reprenda, pero el enemigo, hermano, trabaja astutamente. Entonces, existe un hermano, un adversario que nosotros tenemos. Él está vivo. Y él, ¿qué más hace? Te tira dardos encendidos. Te tira dardos encendidos para que creas a sus mentiras. ¿A cuántos ha engañado el enemigo? Hermano, le hago la pregunta a usted. ¿Usted ha sido guardiado últimamente por el enemigo? Sí. Estamos en guerra abierta, hermano. Estamos en guerra abierta. El enemigo muchas veces tira dardos. Mira, por decir algo, ¿no? El Señor lo reprenda, pero dice, ¿para qué vas a la iglesia? Nada pasa, es lo mismo de siempre. Pero acomódate, quédate tranquilo acá. Veas. Muchas veces, hermano, en muchas cosas él trabaja de manera que le tira dardos al enemigo, al creyente, al que está buscando de Dios, al que ha decidido agradar a Dios. Hermano, lo empieza a atacar. Entonces, y le ha funcionado porque muchos creyentes se duermen. ¿Y sabe dónde van a despertar muchos creyentes? Donde el enemigo los engañó, se apartan de Dios, se apartan. ¿Sabe dónde van a despertar? Cuando están en la cárcel. Le dicen, la condena es de 20 años, la condena es de 18 años. ¿Cómo así? Creyentes que se apartaron de Dios. ¿Y sabe qué? Ahora dentro de la prisión le están sirviendo a Dios, porque se durmieron acá, se acomodaron. Entonces, rápidamente, mi hermano, ¿qué significa el radar del diablo? Es un enemigo que nos observa y busca devorarnos. La Biblia lo dice. Veamos 1 Pedro 5:8. Está tan claro, hermano. Dice que él está, mire, buscando a quien devorar. Hermano, siempre está buscando, hermano, carnita sana. Mire qué dice 1 Pedro, hermano. Veamos. Amén. ¿Qué dice? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Gracias, hermano. Ser sobrios y velad. Hermano, es la advertencia. Que seamos sobrios. Que estemos, hermano, mire, atentos a nuestros sentidos espirituales. Discerniendo. Que de repente alguien te habla y te, hermano, porque déjame decirle que el diablo usa gente, usa mismos hermanos, que a veces te dicen cosas, hermano, ¿para qué? Bueno, hay gente que el diablo, que el Señor lo reprenda, gente que cristiana, entre comillas, que a veces los usa el diablo y le dice, ¿todavía estás con el mismo hombre? ¿Todavía estás con la misma mujer? ¿Por qué? Porque viven una vida desordenada. Entonces, dice la advertencia, velad, sed sobrios, que estemos siempre atentos. ¿Por qué? El radar del diablo, hermano, tiene una vigilancia activa. Usted sabe, hermano, él está al tanto de tu vida, está al tanto de tu caminar,
espera un momento oportuno. ¿Por qué? Porque Él sabe bien cuándo te va a atacar. ¿Cuándo? Cuando nosotros pasamos la frontera. ¿Cuál es la frontera? Cuando nos ponemos en la carne. Entonces el enemigo es, tengo en la carne. Porque está en la carne, entonces ataca. Pero si estás en el Espíritu, lo disiernes. Estamos en el Espíritu, podemos discernir. Y ¿sabe qué? Cuando alguien te habla mal de alguien, está difamando y murmurando, ¿sabes qué? Cuando estamos en el Espíritu decimos, hermano, te reprendo en el nombre de Jesús, hermano. Te reprendo en el nombre de Jesús que estés hablando de esa manera. No acepto ni recibo lo que estás diciendo, porque está en el Espíritu. Pero si está en la carne, dice, fíjese que el hermano tal, la esposa del líder, la esposa esto, te cuenten, hermano, ¿y qué más? No, qué barbaridad. Está en la carne. Aunque se llame cristiano y aunque muestre una falsa espiritualidad, pero en el Espíritu lo captamos. Entonces, Él sabe cuándo va a atacar. Te tiene la mira, como el francotirador, hermano, está, mira, en la mira, y está apuntando, hermano, cabal, donde miren, en el centro, ¿sabe dónde? En las debilidades, en las debilidades del hombre. Entonces, por eso la Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Cuántas debilidades tenemos, hermano? La podemos enumerar, ¿verdad? ¿Cuántas debilidades tiene? Una de las debilidades, son muchas, pero mencionemos una. No de todos, pero algunos hombres y mujeres, su debilidad es el carácter, hermano. Tiene un carácter que ni él mismo ni ella misma se soporta. No le pueden decir nada porque se encendió Troya, hermano. ¿Qué decís? A mí me lo dices. Y ahí cabal agarra. Y ¿sabe qué? Empieza a maldecir, a decir de cosas. Entonces, hay muchas debilidades. Entonces, ¿qué tenemos que ser nosotros? Alerta. Entonces, Él busca, hermano, Él no es que el Señor lo reprenda, pero el diablo no es omnisciente. Él no está en todo lugar al mismo tiempo. No, jamás. Nuestro Dios sí. Nuestro Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pero el diablo no. Ahorita pues, el diablo puede estar haciendo estragos allá, hermano, digamos, qué sé yo, otro país, hermano, allá por Finlandia, está haciendo destrozos, hermano, acabando. Pero no, él no está aquí. Pero tiene sus delegados. Tiene los que le envía, los demonios, los delega. Y le dice, mira, ese hogar, encárgate de meterle mentira, encárgate de la mentira. Entonces trabaja, el Señor mismo dijo, un reino dividido no puede prevalecer. El diablo no está dividido, el diablo está bien unidito, hermano. El diablo cuando da la orden a los demonios, porque él tienen rangos, hermano, huestes, hermano, de maldad, como dice la Biblia, tiene sus rangos, delega a cierto lugar. Usted se da cuenta que hay áreas donde hay mucha prostitución. Cuando un hombre quiere buscar a una prostituta, ya sabe a dónde ir. Son áreas delegadas. Alguien quiere ir a que le hagan una limpia, ya sé dónde, dice, ahí está, todo ese lugar hay brujos. Son áreas delegadas y son demonios que hay ahí. Entonces por eso trabaja en orden el enemigo, igual que los hermanos en Cristo. Igual que los hermanos en Cristo, bien unidos. De repente no le gusta algo al hermano, a la hermana, y ella se incomoda al hermano. Es que no me parece, no me gusta. Hermano, los demonios no están preguntando si le gusta o no le gusta. Los demonios reciben el orden y van y hacen eso, hermano. Entonces, que el Señor reprenda al diablo, pero Él trabaja de esta manera. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestro deber? Ser sobrios, identificar, discernir cuando lo que está viniendo viene de parte de Dios, porque se ha introducido el enemigo dentro de las congregaciones con espíritu de adivinación, y mucha gente dice, me profetizaron. Creemos en la profecía porque es bíblico y está vigente. La profecía es para exhortar, para edificar y para consolar. Pero se ha introducido el espíritu, hermano, de adivinación dentro de las iglesias. Y muchos creen, dicen, discierna si es el espíritu de Dios. Debemos discernir si es Dios el que está hablando a través de esa persona.
Porque ya, hermano, en muchos lugares se ha introducido y ha hecho tanto daño. Entonces, le dije al principio, él trabaja fino. Él trabaja fino. Si alguien trabaja, pero especial, hermano, cómo dañar, es el maligno. Entonces, ¿qué debemos estar nosotros? Alertas. Estar constantes, hermano, en la oración. Constantes, hermano, en la palabra. Siempre saber, hermano, que yo tengo un espíritu, el espíritu de Dios. El Señor me ha capacitado para discernir eso. No le voy a decir amén a todo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe cómo engañar a la gente. A muchos los engaña con la misma palabra. Se las transversa como lo hizo con Eva. Le transversó lo que el Señor dijo y perdieron el huerto. Comió del fruto prohibido. ¿Verdad? Muchos dicen que comió de la manzana. No, la Biblia no dice manzana. Fruto prohibido. ¿Verdad? Comió del fruto prohibido y los echaron del huerto. Entonces, también, hermano, siempre está él, mire, como un radar. Es como cada país. Tienen aviones, hermano, que están como un radar. Usted los ha visto, tienen esos son aviones, avionetas, son unos aviones. Tienen un radar como una rueda inmensa arriba. ¿Ellos qué están haciendo? Hermano, están vigilando los aires para que aviones enemigos o nadie viole, hermano, el espacio de ellos. Están ahí en la noche, usted los ve, hermano, y eso mandan señales. Cuando hay un intruso, hermano, lo detectan. Entonces lo tienen que identificar, identifíquese quién es. Si no, lo derriban. Entonces el enemigo es igual. Anda con ese radar, ¿verdad? Y entonces dice, ya va a caer. Aquí lo tengo. Pone el radar y al hombre le pone una tentación. Dice, mira qué mujer, qué modelo te salió. Mira, tu esposa, ni caso te hace. Pero ya está en la trama, está en el radar. Pero si el hombre, hermano, si el hombre no reacciona, va a caer. Y esa caída le puede costar la vida eterna. Le puede costar, porque hay quienes cayeron en eso y ya no se levantaron. Entonces, por decir algo, entonces tenemos que discernir. Dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo, que no las ignoremos, ¿verdad? Porque el enemigo siempre está, hermano, si alguien no duerme es el enemigo, como dijo un siervo de Dios. Como dijo un siervo de Dios, y tiene, hermano, tiene, ¿verdad? Como dijera, aplica para este momento. Dijo, si algo, dijo él, si algo debemos de envidiarle al diablo, no lo reprenda. Si algo debemos envidiarle, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es? Su insistencia. Pero hay creyentes, hermano, que no insisten. A la primera de cambio, ya no. Vuelve otra vez, no. El diablo lo echan fuera, te vas en el nombre de Jesús, se va. Al ratito otra vez, hermano. Miren, a cada rato. Esa insistencia que él tiene. Hasta que logra su objetivo. Por eso, nosotros cuando identificamos eso, esto es el diablo. Esto es el enemigo que quiere verme tirado, acabado. Quiere verme ahí. Hermano, qué triste, qué lamentable. Qué triste y lamentable es eso. Que una persona que tú evangelizaste, que una persona que tú le hablaste de Cristo, hasta oraste por él, lo llevaste a los pies de Cristo, hoy te diga, hermanito, hoy te diga, hermano, que has estirado ahí. ¿Te acuerdas que me hablaste del evangelio? Hermanito, hoy me estás pidiendo dinero para tu vicio. Y eso pasó, hermano. Conozco a ese personaje. Qué tristeza, hermano. Le digo, tú me hablaste del evangelio. Tú me hablaste de la palabra y ahora me estás pidiendo dinero para el vicio. Entonces, hermano, se descuidó. Por eso, el enemigo, que el Señor lo reprenda, hermano, no tiene misericordia. Cuando el enemigo, hermano, se le abre una puerta, él no pide, hermano, se le medio le abrió, él entra a la sala, a la cocina, al dormitorio y hace destrozos, sin misericordia. Pero, hermano, nuestro Dios es caballeroso. Veamos qué dice, hermano, la siguiente cita, hermano, por favor. Estemos alertas, estemos atentos, hermano. Amén. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias, hermano. Ahí están los rangos que tiene el enemigo. No tenemos lucha con carne y sangre, hermano. ¿Por qué? Porque yo voy a estar peleando con el hermano. Porque yo voy a estar peleando con el hermano. Es ilógico eso. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Hermano, con seres en regiones celestes, hermano. Esa es nuestra lucha diaria. Que no se ven, son enemigos invisibles. Muchas veces los demonios pululan en los aires. Que el Señor nos reprenda. Muchas veces los demonios andan buscando cuerpos donde meterse y destruir a esa persona. Y eso es lo que dice Mateo 24. Que aquel hermano dice que ese hermano, cuando esa casa dice estaba, llega, le parafraseo nada más. Dice que cuando llega, dice que lo sacan de esa casa, lo sacan y se va y anda por lugares áridos, pero después de un tiempo regresa y encuentra esa casa adornada, vacía, y dice que va a llamar a 7 peores que descuidado. Usted ha visto, hermano, triste y lamentablemente de gente que un día estuvo así y hoy, hermano, mire, está en esa condición. Es lamentable. Viene a hacer cosas tan terribles. Por eso, hermano, no tenemos que dormirnos, no tenemos que acomodarnos. Esta pelea es real. Esta pelea es para valientes. Esta pelea Dios te da las fuerzas. Por eso la Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda, hermano, la fuerza de Dios, la coraza, el yelmo, el cinto, la espada, para que estemos firmes para el día malo. Porque vienen situaciones difíciles, hermano. Vienen momentos en que uno tiene que decir, mire, pararse, hermano, y decir: yo, Señor, me des o no me des, yo te sigo amando, yo sigo perseverando, Señor. Nada de eso me va a mover, porque he creído en el Dios vivo, he creído en el Señor. No depende, Señor, yo no estoy contigo, Señor, por lo que tú me das, sino por lo que tú eres para mí. Sin ti, Señor, mejor me muero. ¿Para qué vivir sin Cristo, hermano? ¿Para qué? Pero entonces es importante tener una plena convicción de Dios. Entonces el enemigo ataca a quienes, hermano, miren, están trabajando, a los que están activos, a los que ya propusieron en su corazón agradar a Dios. Daniel dice que propuso en su corazón agradar a Dios. Se le levantaron enemigos. Vieron otros hermanos que eran servidores del rey, y vieron a Daniel que dice que levantaba sus manos hacia Jerusalén y oraba. No estaba obedeciendo al edicto del rey, que tenían que orar al Dios de los babilónicos. Entonces se levanta. Entonces, ¿a quién, hermano, ataca? A los que representan una amenaza para él. A los que representan una amenaza para él. Cuando usted, hermano, se decide a buscar a Dios en ayuno y oración. Alguien dijo: hermano, yo mejor me quedo así, dijo, porque cuando yo ayuno y yo oro, no, un ataque del diablo que tengo. ¿Y qué quería? Hermano, este camino no es camino de rosas, es camino de valientes. Entonces, pero ¿sabe qué? No es para siempre que va a estar así. Cuando usted se propone, Señor, a buscar a Dios en ayuno y oración, hermano, entonces representa una amenaza para el enemigo. ¿Por qué? Porque usted se va a poner a interceder. Señor, rompe las cadenas que atan a tal personaje, a mi hermano. Entonces le está haciendo, hermano, está en una lucha constante. Y el enemigo, hermano, eso lo tiene en la mira y apunta, hermano, hacia esa persona. Entonces no debemos dejar de desistir. No debemos darnos por vencidos, hermanos, en medio de la batalla. ¿Qué hacen, hermano? ¿Qué hacen con aquellos soldados que en medio de la batalla abandonan las armas y dejan a sus compañeros en la batalla? ¿Qué hacen con ese soldado? Que en plena batalla dejó todo, tiró el arma, se escondió, huyó, porque no quería enfrentar la batalla. ¿Qué hace con él? Cárcel. ¿Cómo le llaman a él? ¿Cómo le llaman a un soldado de esos? Desertor. Y lo van a culpar. Y va a estar en prisión.
le van a dar de baja sin ningún honor. Y entonces va a ser una deshonra para alejarse. Y nunca más lo van a aceptar en las filas. Hermano, eso es lo secular. Se imagina que, hermano, en el momento, en la batalla espiritual, que de repente dice, hermano, dice que hay, por decir algo, hermano, hay un lugar por la cual nos han pedido que roguemos a Dios, porque ese lugar va a ser poseído o va a ser tomado por pueblo de Dios. Pero hay una gran oposición. Hay 10, 12, 14, 16 lugares donde practican brujería y hay un lugar de satanismo. Bueno, ¿qué hace la iglesia? A orar, a clamar, a rogar, a suplicar. Entonces el enemigo contraataca, ¿verdad? A veces enfermando a alguien de la familia, o a veces, hermano, poniéndose la misma pareja. Pero uno discierne y sabe que esto es del enemigo. Entonces, cuando uno discierne, entonces contraatacamos toda venganza, todo lo que el enemigo quiere hacernos, porque nos hemos propuesto agradar a Dios. Por eso debemos estar nuestros sentidos espirituales, hermano, bien alertas. Entonces, él, hermano, está al acecho continuamente. El enemigo, aquí Pedro, fue un blanco de alto perfil. ¿Por qué de alto perfil? Porque después iba a ser un apóstol del Señor. Hermano, mire Pedro, aquí cuando el Señor le dice, Simón, Simón, el Señor le estaba advirtiendo a Pedro lo que quería el enemigo hacer con él. Entonces el lenguaje, hermano, bíblico, esta es una señal de urgencia. Es una señal de urgencia que le está advirtiendo el Señor. Entonces hay quienes no se dan cuenta del prospecto que son. Hoy está aquí, está aprendiendo, hoy está recibiendo palabra. Un día, solo Dios lo sabe, hermano, va a ser, hermano, un hombre que va, hermano, mire, a ganar almas, va, hermano, a estar al frente de algún, hermano, movimiento, de algún pueblo que es de Dios. Pero ¿sabe qué? El enemigo quiso acabarlo, hermano, quiso estorbarle, porque sabía el prospecto que es. Muchas veces, hermano, le dice uno, le hace la pregunta a alguien, hermano, ¿usted conoce el propósito de Dios para su vida? No, yo no sé. Yo lo que sé es que soy hijo de Dios. ¿Y qué más? Que soy hijo de Dios y que soy salvo. Sí, pero eso no se queda ahí. Usted no sabe más qué prospecto, qué Dios tiene. Entonces dice, ¿sabe qué? Yo sí sé que lo que me llamó Dios es la santificación, lo que me llamó Dios es el hacer su voluntad. Lo que me ha llamado Dios es que tiene para mí, por decir, un ministerio, pero al tiempo de Él, no a mi tiempo. Pero entonces, ¿qué hace? El hermano tiene que estar peleando, tiene que estar, hermano, mire, haciendo la obra de Dios. No tiene que detenerse, porque mira aquí Pedro, hermano, era un prospecto de alto perfil. Entonces el Señor lo rogó por él, suplicó al Señor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué alguien entra al radar del diablo? Por ese potencial espiritual que tiene. Muchos entran al radar del diablo porque dice esta mujer, este hombre, tiene un potencial. Lo voy a detener de alguna manera. Yo he visto, hermano, mujeres de Dios, que Dios santo, hermano, mujeres de Dios que uno dice, Dios mío, solo tú haces eso. Que mire, la persona ahí tranquila, pero cuando se paró, empezó a hablar de parte de Dios. Pero palabra que fluía. Y uno dice, ¿cómo es posible? Pero hermano, había tenido unas batallas, había tenido unas luchas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos, hermano, a enfrentar esta batalla? ¿Desarmados? No. ¿Descuidados? No. ¿Cómo lo enfrentamos? Como dice la palabra, hermano, con toda la armadura de Dios, ¿verdad? Para apagar los dardos encendidos del maligno. Porque ¿cuántos se están quedando a la mitad del camino? ¿Cuántos ya tiraron, hermano, la toalla, por decir? ¿Cuántos ya guardaron su espada? Ya, no, esto no es para mí. ¿Sabes qué? Yo pensé que el evangelio era camino de rosas, no quiero nada. ¿Sabes qué? A mí me habían dicho que los hermanos eran como ángeles. Que cuando yo llegaba a la iglesia,
les iba a ver una aureola en la cabeza y que ya no ofendían y que eran tan santos y que ya no me... No, y al verlos, no, dice, no es lo que me contaron. Se decepcionan, así me dijo alguien a mí. Me dijo honestamente y con sinceridad, tal vez era su inocencia, pero me dijo, hermano, honestamente yo pensé que llegando a la iglesia, todos los hermanos que estaban eran como ángeles, que no, ni siquiera con la mirada ofendía. Cuando me doy cuenta de la realidad, me dijo, me decepcioné. Entonces, pero nosotros tenemos que saber, hermano, que esto no es para cobardes. El evangelio no es para cobardes, es para valientes. Y usted es valiente. Usted es valiente porque Dios no se equivoca. Dios lo llamó a usted, ¿verdad? No por obras de justicia, pero Dios sabe el propósito que tiene con su vida, aunque ahorita no se ve. Hay quienes el Señor, desde que vino, hermano, vinieron a los pies de Cristo, ¿sabe qué? Saliendo de las aguas del bautismo, Dios lo bautizó y además le dio palabra y le dijo, tú tienes un ministerio profético. Dice del Espíritu de Dios que tiene un ministerio profético, pero espera tu tiempo. ¿Sabe qué? Pasaron 30 años. Ya se le había olvidado al hermano. Pero Dios cumplió su palabra a su debido tiempo. Pero para esto pasó un montón de decepciones, hermanos, disolución, ¿cómo se dice? Alguien que se desilusiona. Porque a veces puede uno decepcionar, ¿verdad? De hermanos. Usted se puede decepcionar del pastor. Y si yo pensé que el pastor no pecaba, yo pensé que el pastor no fallaba, yo pensé que el pastor era perfecto. Se equivoca, se enoja, se molesta. No muchito, poquito nada más. ¿Ah? Entonces, pero debemos entender, hermano, que esta lucha no es con el hermano. La lucha es contra huestes de maldad. Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Por qué alguien entra al radar de Dios? Ya vimos a Pedro, ¿verdad? Satanás ataca a quienes tienen un futuro prometedor en Dios, ¿verdad? Como dice alguien, el enemigo no desperdicia ninguna bala. Él sabe quién está atacando. El enemigo no desperdicia una bala. Él sabe que los que tienen sus manos, a él los tienen tranquilos. Le dice, tú estás bien, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Dios. Y tú tienes esa creencia, tú estás bien. Al final, Dios te va a perdonar. Al final, que ahora que te puestas ante un ídolo, Dios sabe que es el ídolo de tus padres, en ese creíste, tú tranquilo, hay que, al final va a ser el lamento. Porque ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Veamos el siguiente texto, mi hermano, para ir cerrando. Es importante, hermano, identificar, hermano, cómo el enemigo trabaja. ¿Qué dice, hermano? Amén, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Entonces, tenemos que estar, hermano, saber, ¿verdad? Que si hoy estamos firmes, tenemos que continuar, hermano, buscando de Dios para permanecer, ¿verdad? Porque hoy podemos tener una victoria, mañana podemos ser derrotados. Hoy tuvimos una gran victoria, aleluya, gloria a Dios. Y mañana podemos estar, hermano, con el moco caído. Pero nada. Vino que estaba victoriosa ayer, pues. Ayer saltaba y decía, gloria a Dios, aleluya. Y al día siguiente ya no quiero nada, hermano, ni me hablen. Padre Santo, ¿por qué? Tenemos que estar atentos, porque las grandes victorias, hermano, no es garantía, porque las pequeñas zorras pueden echar a perder las grandes viñas. Entonces, ¿por qué Dios permite, hermano? ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué permite Dios las pruebas, hermano? ¿Qué dice usted? ¿Por qué permite Dios las pruebas? Dios permite la prueba por varias cosas. Para moldearnos, para fortalecernos. ¿Para qué? Para que veamos qué tenemos en el corazón. Le dijo el Señor, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, la prueba nos enseña a uno decir, Señor, mi dependencia definitivamente no estaba dependiendo de ti, sino de mis fuerzas. Mi trabajo, dice muchos, ¿verdad? Que mi casa, que mis riquezas. Y dice Proverbio que las riquezas desaparecen, hermano, en una brisa se las lleva el viento. Y se acabaron.
se quedaron, hermano. ¿Cuánta gente ha tenido millones en sus manos y hoy está mendigando en las calles? Hombres que tuvieron millones, y hoy están pidiendo, hermano, algo de comer en la calle. Entonces así eso, pusieron su confianza en eso probablemente. Pero nosotros pasamos las pruebas porque Dios nos fortalece. Dice Santiago, hermano, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por sumo gozo, es mayor que el gozo. Hermano, cuando estemos en pruebas, mire, entremos por esa puerta. Cuando estemos con pruebas que de repente ni para el vas tengo yo, ni para el regreso a casa, no, los bolsillos están vacíos, no tengo ni para saber qué voy a comer mañana. Dice la Biblia, tener por sumo gozo. ¿Cómo debería venir a la congregación? Que se cumpla el salmo que dice, entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, y diré, este es el día que ha hecho el Señor. Pero no es así, lamentablemente. Hablando en general, hermano, hay cristianos que hasta el primer round, ya los noquearon, hermano. Apenas estaba la pelea calentando y que le dan al primero en el hígado. ¡Ay! Ya se rindió. No aguantó ni al tercer round, hermano, hablando espiritualmente. Dice, tenemos sumo gozo, ¿verdad? Que de repente, hermano, me dice, ¿quién hace eso, hermano? Dígame, ¿quién hace eso? Que entre, hermano, desde que viene de su casa, viene contento. Y la gente lo mira en el boulevard y dice, señor se ha de haber sacado la lotería. Ese señor se ha de haber sacado la lotería. No, lo despidieron del trabajo, pero viene contento. ¿Por qué? Porque yo no dependo de eso. Yo tengo un Dios grande, que Él en un abrir, cerrado, que me abre otra puerta. Pero voy a su casa y voy con gozo. Y cuando viene, hermano, entra por la puerta a gozarse. Pero no es así, lamentablemente. Hermano, la última vez que voy a la iglesia, quién sabe si me vean otra vez, Padre del cielo. Entonces, por eso, hermano, es importante que nosotros nos demos cuenta cuando es el enemigo que está, hermano, atacando. Veamos cómo, hermano, cómo es que el enemigo sabe que estamos en su radar. Él identifica. ¿Sabe qué? ¿Sabe cómo identifica el enemigo que estamos en su radar? Cuando, hermano, están las tentaciones específicas. Hay tentaciones específicas y el enemigo sabe que estamos en su radar. ¿Por qué vas a ir a ese lugar? Porque como creyente al hombre, ese es cuando estamos en el radar del enemigo. ¿Por qué vas a ir a esa casa, a ese apartamento, hermano, cuando sabes que hay una mujer sola? ¿Por qué vas a ir? ¿Por qué vas? Ahí estás en el radar del enemigo. Ahí está, va a caer ya, va a caer. Porque allá en aquel lugar lo están esperando con sensualidad. Y dice, yo no venía a eso. Primero, hermano, le alimentaron el oído. Y cuando se oye, dice, pues yo no tuve nada que ver. Después echan la culpa, hermano, como en el huerto. ¿Quién comió el fruto prohibido? La mujer que tú me diste, Señor. Y la mujer dijo, la serpiente, Señor. Y la serpiente, pues no hay quien echarle la culpa. Nadie quiere ser responsable después, ¿verdad? Entonces, ahí está viendo, hermano, cuando estamos accesando a lo prohibido. Lo tengo en el radar, dice. Está a punto de abrir una página de pornografía. Tiene el acceso, tiene la internet, tiene el teléfono. Está a punto, está en el radar. Y cuando viene después, ya después que cae, viene la culpa y la acusación de parte del diablo. Y lo acusa, y hermano, ya es un peso grande. Lo culpa y entonces se siente mal. Pero cuando nosotros, hermano, entendemos las estrategias del maligno, nosotros no tan fácil vamos a caer en ella. Por eso es importante estar alertas. Pedro, ¿sabe qué lo hizo caer? En el radar del diablo. ¿Sabe qué lo hizo caer? Su impulso. Le decía al principio, su carácter. Hay gente que no más ni le han dicho la frase completa y ya respondió. Ni siquiera le han dicho.
fíjate que estaba pensando que tú, a mí no me digas, no le ha dicho todavía la frase, hermano. Le iba a decir, fíjate que yo estaba pensando que tú eres merecedora de un certificado para ir a comer así. Pero como no le dejó terminar la frase, fíjate, estaba pensando que tú, de mí no vas a hablar. Y se hace el problema. No, yo, es impulsivo. Pedro, hermano, por impulsivo, el Señor le dijo, todos se pueden negar, Señor, pero yo no te voy a negar. Pedro, el gallo, le dijo la señal, y tú me vas a negar. Entonces Pedro tenía esa culpabilidad, negó al Señor. Dijo, no conozco a tal hombre, dijo, cuando estaba cerca del fuego, y una criada dice que le dijo, tú eres uno de ellos. Yo no conozco a tal hombre. Mire, su impulso lo hizo caer ahí. Pero más sin embargo, el Dios de misericordia sabía que Pedro era un hombre sincero. Sabía que Pedro era un hombre, hermano, que amaba al Señor. Y por eso que cuando el Señor, hermano, resucitó, lo fue a buscar a Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, apártate de mí, soy inmundo. No soy digno de estar cerca de ti. Pero el Señor lo restauró. Y mire, ahora lo vemos al apóstol Pedro en las epístolas, dando el consejo de la palabra. Entonces a veces hay cosas que el enemigo se aprovecha, hermano, del impulso de la persona. Entonces estas acusaciones y condenaciones, dice el libro de Revelación, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Por eso que después que alguien cae, Satanás cambia, hermano, de táctica. Ya no lo tienta, ahora lo acusa. El Señor lo reprenda. Él es, hermano, una identidad astuta, ¿verdad? Ya no lo tienta porque ya cayó, ahora lo acusa. Dios no te va a perdonar. Y usa Biblia. Dice, el que pecare, morirá. Alma que pecare, morirá. Y lo empieza a acusar con Biblia. Y el cristiano está siendo arrinconado. Y a tal punto que dice, ya ves que mejor húndete en el pecado. ¿Ya para qué? Conocías de Dios. Y mira, ahí está la táctica del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, ¿qué debe de hacer uno? Dice, mire, traer a memoria la palabra. ¿Quién acusará a los escogidos del Señor? Cristo murió por ellos. No importa, le fallamos. Hermano, fuimos débiles en eso. Entonces, hermano, ahora el enemigo quiere sembrar desánimo y confusión. Entonces, él quiere, hermano, que la persona pierda su identidad en Cristo. Que ahora se confunda, que ahora, hermano, ya pecó, ya Dios no, hermano, el Señor lo reprenda, pero el enemigo es especialista en eso. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la intervención de Cristo cuando estamos en el real del diablo? Dice, hermano, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Él intercede por nosotros. Por eso, cuando, hermano, nos descuidamos, si fallamos, si pecamos, hay que correr rápidamente a Cristo. No hay que quedarse, hermano, en la acusación del diablo. No hay que quedarse oyendo al diablo que le dice, mira, si tú no eres nada, y empieza la cosa. Hay que correr a Cristo y encontrar misericordia. Yo ya he rogado, dijo el Señor, por ti, para que tu fe no falte. Entonces dice Romanos 8:34, Cristo es el que murió, el que también intercede por nosotros. Esa es la gran diferencia del creyente cuando le falla a Dios y hermano cae en esa acusación del diablo y ya no se levanta y lo destruye. Y caen bien bajo, vuelven otra vez. Pero alguien cayó 7 veces, caerá el justo y el Señor lo levantará. Amén. Corre a Cristo, hermano, corre al Señor. Por eso ese es el secreto, o ese es, hermano, lo que debemos de hacer. No dejarlo bombardear por el maligno. Tienes esa enfermedad y de esa enfermedad te vas a morir. Acéptalo, reconócelo, que tus familiares heredaron eso. Es una enfermedad transmitida por herencia, por ancestros. Reprendo al diablo. ¿Por qué? Porque en Cristo se rompen las maldiciones. En Cristo se rompe toda enfermedad. Dice el hermano, vas al doctor, dice, en su familia corrió diabetes, en su familia corrió cáncer. Eso me cae tan mal a mí eso, hermano, porque lo hacen llenar hasta 2 horas como 40,000 enfermedades de lado a lado.
Hermano, yo todo pongo no y no y no y no. No, ¿por qué? Pero hay cristianos que se acomodan. Hay gente que dice, ay, su diabetes. Sí, mi diabetes. ¿Y cómo va con su diabetes? Pues bien, fíjese que todavía me estoy tomando los 14 medicamentos que me dio Padre Santo. Ah, ¿cómo así, hermano? No estoy en contra de los doctores, pero nosotros mire, esto es bien claro, hermano. No estoy en contra de los doctores, que Dios los bendiga, estudiaron, respetamos eso. A veces he ido con ellos, pero tampoco, hermano, nos vamos a dejar de una vez caer en manos de ellos, porque, hermano, tenemos sabiduría de parte de Dios, ¿qué debemos de hacer? Hermano, yo quiero estar en el protocolo divino. Usted quiere estar en el protocolo humano, sométase totalmente a lo que le dice. Tómese ese medicamento, y tómese esto, y tómese esto otro. Mira, aquí entre nos va a salir ahí, pero bueno, va a recetar como 8 medicamentos. Y me llamaron, hermano, esta semana 2, 3, hermano. ¿Se está tomando el medicamento? No. Llamó la otra, dice la doctora, ¿está tomando el medicamento? No. No, porque yo decidí por lo natural. Entonces, ¿a qué lo quiero llevar, hermano? Que nosotros tenemos una identidad. Y usted y yo, hermano, sabemos que Cristo ya pagó esto. Termino con este verso porque este verso es poderoso, hermano, este verso que le voy a leer al final. Entonces, en Cristo nosotros, hermano, estamos seguros. Él permite la prueba, Él permite, hermano, ¿para qué? Para que nosotros dependamos de Él. Entonces Dios nos restaura y nos reposiciona una vez, hermano, nos reposiciona a lo que antes nosotros teníamos, a lo que por lo cual nos habíamos consagrado, nos habíamos apartado para Dios. Entonces, ¿cómo respondemos cuando estamos, hermano, en este radar? Con humildad, humillándonos delante de Dios, con una oración constante, con una vigilancia espiritual, hermano, con la palabra de Dios en nuestros labios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermano, con firmeza, como lo dice Efesios, tomar el escudo de la fe. Entonces estamos, hermano, equipados para combatir, hermano, todo. Y ¿sabe qué? Otra cosa, teniendo comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy con mis hermanos, me edifico. Cuando estoy con mis hermanos, ellos oran por mí. Cuando estoy con mis hermanos, ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando estoy con mis hermanos, no estoy fuera del redil, como aquella ovejita que se sale, hermano, y se aparta el redil. Es presa fácil del maligno. Termino con este verso. Este verso es contundente. Vaya conmigo a Colosenses. Gloria a Dios. Amén. Colosenses capítulo, para terminar, mis amados hermanos, Colosenses capítulo 2. Mira lo que dice. Versículo 14 y 15. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Lo tenemos, Colosenses 2, capítulo 2, 13 y 14. Me dice amén, por favor. Dice así, mire, contundente este versículo, hermano, estos versículos. Dice, y cuando, 14, perdón, y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hermano, había un decreto de muerte para usted. Había decreto de enfermedades que, hermano, terminales, incurables, pero Él lo quitó, lo clavó en la cruz. Hermano, el cáncer, la diabetes, lo que sea, ya fue cancelado por el Señor. Cualquiera que sea el nombre de la enfermedad, de la maldición, de la condena,
Dice que ahí el versículo 14 dice, hermano, una vez más lo repito para ir terminando, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Eso es lo que hizo Cristo. Por eso es que no tengan miedo, hermano, que dice, me diagnosticaron cáncer, y la gente dice, hermano, totalmente se bajan espiritualmente. Me diagnosticaron, hermano, ahí dice, lo clavó lo que había en contra de nosotros. Ese es el gran privilegio que usted y yo tenemos en Cristo. No es por casualidad que usted está en Cristo, es porque el Señor le plació llamarlo. Ahora, si usted y yo nos descuidamos, si vivimos una vida quitado la pena, pues ya será, hermano, mi decisión y voy a vivir las consecuencias. Pero si yo me afirmo, si yo, hermano, me vuelvo, si yo tomo la palabra de Dios, todo va a cambiar. No importa. Mire, ¿qué, hermano, qué decreto había contra nosotros? Sentencia de muerte. Sentencia de muerte eterna. Hermano, sentencia de que ibas a morir como murieron tus antepasados. En la flor de su juventud murieron. ¿Cuántas, hermano, familias no llegan ni a los 40 años? Murió de esto, murió del otro. Al hermano, hablando entre nos ayer, estaba hablando con una persona y me dijo, fíjate que le dio un derrame cerebral a su mamá y a la semana le dio a su hijo de 28 años, igualito que la mamá. Le quedó la boca torcida. Dicen los doctores que es algo hereditario. Entonces, hermano, cuando nosotros vamos a la palabra, es que el evangelio, hermano, no es religión. El evangelio es poder de Dios y el diablo lo sabe, que el Señor lo reprenda. Por eso el enemigo quiere llenar y saturar de mentiras al hombre, a la mujer. Le dice, mira, no vale la pena, no sigas. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está tu Dios? Más cuando estamos en pruebas, hermano, y en necesidades, que el Señor reprenda al diablo. Es cuando dice, ¿dónde está tu Dios, pues? ¿No le has orado a Dios? ¿No le has dicho? ¿Y dónde está? No te responde. Eso es lo que le dicen, hermano, que el Señor reprenda. Los comunistas, los líderes comunistas le dicen, ¿tú crees en Dios? Así dicen ellos. ¿Tú crees en Dios? Decía ese líder, que no lo quiero mencionar. Le dice a los pequeños, ¿creen en Dios? Pídanle un pan, pues. Esa estrategia usaba. Pídanle un pan ahorita, a ver si se lo va a dar. Y decía, orar. Pídame pues. No le da nadie. Yo les traigo el pan. Mira, aquí está el pan. Mire qué diablo mentiroso. ¿Dónde está Dios? Si acaso le hablas y te responde, te lo da. Esa es estrategia satánica. El comunismo, hermano, es satánico. Mire cómo tiene presionada a la pobre gente en esos países, en la vil miseria, en la vil desgracia. Entonces, por eso, hermano, no creamos a las mentiras del diablo. Tengamos nuestros sentidos espirituales, hermano, despiertos, para no echarle la culpa, hermano, a la suegra, para no echarle la culpa a la esposa. Es que vos o el esposo sos un estorbo para mí. No es estorbo. Es una bendición la esposa. Es una bendición el esposo, ¿verdad? Lo que pasa que, hermano, hay que discernir. Soy yo. Mira, el problema no es el diablo, el problema soy yo. Tengo un carácter, me incomodo por esto, yo soy delicado, qué sé yo, soy yo. Cuando alguien reconoce, avanza muchísimo. Cuando alguien no reconoce, se queda dando vueltas en el mismo lugar, ¿no? Como el pueblo de Israel. Ahí se va a pasar. Pasan años y sigue la misma, no va a avanzar. Pero el que reconoce, ya va muy adelante. Por eso es que dice la Biblia que los postreros serán primeros. Hay cuantos cristianos, las congregaciones, hablando en general, tienen años en el evangelio y no pasan de chicha ni limonada. No pasan de lo mismo, hermano. Pero hay otros que vienen de afuera con hambre y dicen, wow, este hermano ya hoy es hasta misionero, este hermano es hasta líder. Claro, porque vienen con hambre, vienen con disposición. Por eso, hermano, no atendamos a las maquinaciones del diablo. Recuerde, termino con esto. Le servimos a un Dios vivo, tenemos un diablo vivo, enemigo de nuestras almas. Él lo que quiere es la destrucción de nuestras almas. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús,
Gracias por tu palabra. Señor, agudiza, Señor, nuestros sentidos espirituales. Señor, por favor, danos ese discernimiento, Señor, para no caer en trampas del maligno, Señor. Porque el enemigo usa mucho, Señor. Usa a mujeres, usa a hombres. Ahí están, Señor, disfrazados. Pero es el mismo diablo, Señor, atrás de ellos. Es el mismo diablo, Señor. Usó a Pedro, Señor, cuando le dijo esas palabras a Jesús. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. Señor amado, ayúdanos. Que nosotros seamos gente espiritual, Señor, no carnal. Gente espiritual para discernir lo espiritual tuyo, Señor. En el nombre de Cristo te suplicamos, Padre, que nos des espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, Señor. Ese espíritu de temor a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, somos un pueblo, Señor, redimido por ti. Somos, Señor, esos hijos tuyos escogidos, Señor. Somos el real sacerdocio. Ahí donde estás, hermano, dile, Señor, derrama sabiduría sobre mi vida, Señor, espíritu de sabiduría. Derrama espíritu de sabiduría, Señor. Que ya no le ponga atención a las mentiras y a los engaños del diablo. Porque ha engañado a miles y miles. Los ha sacado de la voluntad de Dios. Los hizo que se apartaran del Señor y abandonaron su lugar, su privilegio. Y hoy están allá tristes y lamentándose porque le dieron la espalda al Señor, le creyeron a las mentiras de Satanás. Pero nosotros, Señor, tenemos a tu Espíritu Santo, Señor. Él nos enseñará todas las cosas. Él nos ha capacitado para el discernimiento. Él nos ha capacitado, Señor, para entender tu voluntad, Señor, perfecta. Tu Espíritu nos da testimonio a nuestro Espíritu lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Bendecimos, Señor, a los que están, Señor, conectados, a los que escuchen esta palabra, que nos demos cuenta que es real el diablo, es real las tinieblas, y que él ha engañado a millones y millones y se los ha llevado a la perdición eterna. Y el diablo no se cansa, él sigue insistiendo. Pero nosotros somos de Dios y Dios nos ha capacitado para que no ignoremos sus maquinaciones. Sabemos que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y como dice el libro de Colosenses, lo exhibió públicamente. Señor, que tuviste victoria sobre él, Señor. Y tu palabra dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cosas mayores que yo hice harán ustedes, dijo el Señor. Por eso, Señor, que nos revistamos del poder del Espíritu. Señor, que nos llenemos del poder del Espíritu Santo para poder pelear esta batalla. No es con fuerza, no es, Señor, con espada, sino a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Dígale al Señor en esta hora: quiero ser ese valiente, Señor. Quiero ser ese valiente. Yo no me quiero acobardar en medio de la batalla. No me quiero acomodar en medio de la batalla. Sé que me dará la victoria, Señor. Sé que me dará la victoria, Señor. Caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Señor.
empresas y a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a Dios a esa intensidad, permaneceremos. Nada nos detendrá, porque el amor de Dios llena nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo a tu pueblo, bendigo a mis hermanos, a los que están en línea, Padre, que los bendigas en el nombre de Jesús. Fortalezca su vida, Señor, que los ayudes en sus pruebas, en su lucha. Si fueron engañados, que vuelvan al camino, que vuelvan a ti, Señor. Que no, Señor, sigamos las tretas del maligno en el nombre de Jesús. Seguí tu caridad, Señor. Seguí sin desmayar, Señor. Mostrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el consejo de tu palabra, Dios. Bendigo tu pueblo, bendigo tus siervos, tus siervas. Bendigo, Señor, al pueblo escogido, Señor, al real sacerdocio y a aquellos hermanos nos escuchan, aquellas personas que escuchan tu palabra, Señor, que tomen decisiones de seguirte a ti, Señor, y no las mentiras del maligno. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Toda la honra y la gloria es para ti, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos con gozo, vamos con alegría. Amén. Dios les guarde.